Saludos para todos. Hoy vamos a disertar para ustedes Trinidad García y Ángel Hernández sobre los sexólogos contemporáneos, esenciales para nuestra formación en la maestría en orientación en sexología en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela del Núcleo Táchira. Estos sexólogos son Kinsey, Kaplan, McCarty, Mastery Johnson, Monet, Green, Coleman, Rubio, Piccolo, Kelly, Ayer Atucha y Leon Quindín. De ellos hablaremos sobre su biografía, enfoques y aportes a la sexología, obras críticas o autocríticas en el caso de existir, vigencia y aplicabilidad. Empecemos con Alfred Kinsey. Sus padres eran cristianos bastante conservadores. Nació el 23 de junio de 1984 en Nueva Jersey. Graduado en Biología y Psicología en Bundy College. Doctorado en Biología por la Universidad de Harvard en septiembre de 1919. Trabajó 9 años en la Universidad de Indiana, donde fue nombrado catedrático de Zoología en 1929. En 1938 trabajó con la Fundación Rockefeller sobre la sexualidad en el ser humano. En 1948 entrega un informe sobre comportamiento sexual masculino y 5 años más tarde, en 1953, entrega un informe sobre el comportamiento sexual femenino. Muere el 25 de agosto de 1956 en Bloomington, Indiana. Enfoques y aporte en sexología para Alfred Kinsey, quien se enfrentó por primera vez a la avalancha que podía provocar el hablar abiertamente de la vida sexual de las personas y más aún de estudiarla. Sus investigaciones abrieron una caja de Pandora, que nunca se volvió a cerrar. Este biólogo, luego de ser el mayor experto mundial en avispas cinípedas, derivó el estudio de la sexualidad humana, donde terminó impactando nuestra cultura. Kinsey estaba obsesionado por la recopilación de datos. Sentía que la muestra debía ser lo más cuantitativa posible para entender la diversidad existente. El equipo se lanza a la carretera a recorrer Estados Unidos, efectuando más de 18.000 entrevistas a hombres y mujeres en varios estados y en diversos estratos sociales. En su búsqueda, Kinsey llega también a prostíbulos y cárceles, donde va descubriendo el mundo underground de la homosexualidad, en el cual por primera vez puede concretar sus impulsos de adolescencia. Los estudios mostraban que la mujer también se masturbaba, que también tenía comportamientos homoeróticos, que el orgasmo clitorial era más común que el orgasmo vaginal y que el apetito sexual femenino seguía aumentando pasados los 30 años. Definitivamente la mujer tenía un sofistificado mundo erótico y no existía solo para satisfacer al hombre. Pero la repercusión de sus estudios es incuantificable, abrió puertas que nunca más se volverían a cerrar. Kinsey siempre tuvo una visión utópica de una sociedad liberada sexualmente y de seguro estaría satisfecho de ver cómo al menos cierta parte del mundo consideraba el tema de hoy, la sexualidad humana, se logró liberar de la culpa, de la represión que le guiaban en la moral victoriana y impuesta por la Iglesia Católica. Desde hace siglos, desde allí, parte de su rechazo a la moral judeocristiana. Kinsey rompió esta concepción dualista en las orientaciones sexuales al proponer un modelo según el cual existían muchos grados intermedios entre heterosexualidad y homosexualidad. Esta gradualidad quedó plasmada en lo que hoy se conoce como la escala de Kinsey. Los estudios de Kinsey mostraron además que no existía una separación claramente definida entre el comportamiento heterosexual y homosexual, sino que establecía una gradación en la orientación sexual, que iba de 0, exclusivamente heterosexual, a 6, exclusivamente homosexual, establecido por grados de bisexualidad. Este hecho es algo muy novedoso para su época, pues nuestra primera vez la diversidad sexual distanciándose de la monosexualidad aceptada. La idea es que todos podemos tener una parte bisexual o más o menos evidente. ¿Y qué es eso? Más de definir nuestra identidad, es una simple preferencia con umbrales o límites no siempre demasiado claros. Los conservadores consideran que es una amenaza ante los valores de la familia nuclear tradicional y una herramienta de ideología de género, aunque la realidad de escala de Kinsey
puede ser definida sin adscribirse a este esquema de pensamiento, y los colectivos del LGTBI ven en ella un marco conceptual desde que se puede estudiar la sexualidad de un modo menos rígido de lo habitual. Los informes de Kinsey fueron divididos en los libros Comportamiento sexual del hombre en 1948 y Comportamiento sexual de la mujer en 1953. Arrojaban datos que en aquel momento cuestionaban lo que se sabía sobre la sexualidad humana y la propia naturaleza de los géneros. De allí los resultados ya explicados en la escala de Kinsey. También Kinsey tenía investigadores aliados, el cual surgió en él Pomeroy como psicólogo, sexólogo, colaborador, y a partir de esto se han interesado en sus investigaciones. De allí el origen de las obras como Crímenes y Consecuencias. Aquí tienen el link del libro y el link de la película El científico del sexo, el cual generó grandes polémicas. Autocrítica. Las posiciones encontradas sobre sus investigaciones han generado profundo debate y la crítica más relevante podría ser que no tomó en cuenta los complejos procesos psicológicos, culturales y emocionales que entran en la sexualidad. Desde su visión de biólogo, obvió las profundas y aún inexplicables causas que generan la excitación sexual y que en recientes estudios han demostrado que están ligadas a la construcción sociocultural. De allí que muchos sectores de la sociedad no han adoptado una visión tolerante y al parecer todavía es bastante difícil ejecutar estudios sobre la sexualidad para todas las cuestiones morales que surgen y aún más desde la postura de Kinsey. Solo los niños tienen derecho a las relaciones sexuales a cualquier edad, la pedofilia, las violaciones de bebés y niños como fuentes de placer. Absolutamente cuestionado y criticado. La vigencia y la aplicabilidad. A pesar de las críticas de la ideología de Kinsey, ha sido promovida por la paternidad planificada, por la organización que más promueve la anticoncepción y el aborto en el mundo, el Consejo para la Información y Educación Sexual de los Estados Unidos, conocida como CEUCUS, una influyente organización que aboga a temprana educación sexual gráfica de los niños y de la enseñanza de las expresiones no conyugales, juego sexual, incluyendo el orgasmo, sin relación sexual a los adolescentes. CEUCUS fue fundada con la ayuda de Pomeroy, coautor del informe de Kinsey, y ha tenido enorme importancia en la formación de generaciones de psicólogos y sexólogos de América y el resto del mundo. Presentamos a James Keslis Macari. Poca biografía existe sobre este importante sexólogo. Es un norteamericano de los años 70, nace el 5 de abril de 1919. Se enfocó hacia el estudio de la educación sexual, responsable y madura. Estableció la diferencia entre mito y falacia. Esta propuesta se evidencia en su libro Sexualidad Humana. La primera parte hace énfasis en aspectos generales de la educación sexual y los distintos mitos y falacias sexuales que existen aún en la sociedad. En la segunda parte, Sistema Sexual Humano, nos habla sobre la función que tiene el sistema endocrino en la activación del desarrollo del sistema sexual, en los distintos órganos que componen los sistemas sexuales, dedicando un capítulo a la menstruación y menopausia. La tercera parte, el acto sexual, empieza hablando de la parte más emocional de la reproducción, la intimidad y el amor, estímulos sexuales, orgasmo, control de natalidad. En la cuarta parte, el comportamiento de actitudes sexuales en la sociedad actual habla de la evolución de las actitudes sexuales en la sociedad occidental, dedicado un apartado a la homosexualidad y a las leyes existentes en los Estados Unidos, que penan las desviaciones sexuales y finalmente, en la quinta parte, las complicaciones sexuales, se enfoca a las ITS y disfunciones sexuales. En cuanto a los mitos y falacias sexuales, según Macari, se crearon para explicar lo inexplicable y persisten debido a las costumbres y tradiciones, se relacionan con la superstición y son alimentados por la ignorancia. Leslie considera absurdo los siguientes mitos. El pene grande es importante para dar placer a la mujer. La virginidad de la mujer constituye un factor importante en el éxito del matrimonio.
El hombre con pene grande es más potente sexualmente que el que tiene pene pequeño. Los orgasmos simultáneos son necesarios para la compatibilidad sexual de la pareja. La presencia del himen es evidencia rotunda de virginidad. Los hombres musculosos tienen el pene más grande y son los mejores amantes. Los sueños húmedos indican trastorno sexual. Por otra parte, se conoce sobre sus aportes a la sexología y sobre sus obras y trayectoria profesional. Tenemos a dos grandes sexólogos, Master y Johnson. Por su parte, William Master nació el 27 de diciembre de 1915. Licenciado en Medicina y Ontología de la Universidad de Rochester en el año 1943. En 1947, profesor de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. En 1954 comenzó sus investigaciones sobre la sexualidad. Fallece el 20 de febrero de 2001 en un hospital de Tucson, Arizona, a los 85 años de edad. Virginia Johnson nació el 11 de febrero de 1925 y murió el 25 de julio de 2013. Formada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, San Luis. Contribuyó a diseñar instrumentos que permitirían registrar las respuestas fisiológicas durante la actividad sexual, como el polígrafo. Se casó con Master en 1971 y juntos estudiaron la respuesta sexual humana realizando estudios donde participaron parejas, encuestas acerca de los hábitos sexuales de los americanos. Estudiaron 10.000 casos actos sexuales en un grupo de 382 mujeres de edades entre 18 y 70 años y 312 hombres de edades entre 21 y 89 años de edad. Enfoques y aportes en sexología. Master y Johnson concluyeron que precisamente porque el sexo suele ser una actividad en pareja, era necesario tratar a ambos y no al individuo aislado, perspectivas desde las que desarrollaron técnicas terapéuticas de comunicación sexual que permitieran a las parejas resolver sus problemas sexuales, coincidiendo con la invención de métodos anticonceptivos eficaces, dando base científica a la noción del sexo como placer para ambos miembros de la pareja. De allí a las 4 fases de respuesta sexual humana. En la fase de excitación se presentan cambios mentales y físicos en el cuerpo que preparan y facilitan a la persona para que se produzca la relación sexual. Como cambios fisiológicos se señalan la respuesta del organismo ante la estimulación sexual, física o psicológica. Sensación subjetiva de placer sexual bajo congestión genital, erección del pene y lubricación y hinchazón vaginal. En la fase meseta comienza tras la fase de excitación y tras la fase de meseta se produce el orgasmo. Aumenta más el rubor, presión y tasa cardíaca, contracción muscular y respiración. En las mujeres, plataforma orgásmica, contracción de paredes vaginales y en hombres, máximo nivel de erección. En la fase del orgasmo, descarga la tensión neuromuscular, máxima intensidad de estimulación. Los cambios fisiológicos más importantes son en las mujeres contracciones rápidas de 1/3 externo en la vagina y en los hombres eyaculación, frecuentes contracciones musculares generalizadas, gemidos, llantos, sacudidas, gritos, risas o con un profundo silencio. Y en la fase de resolución, todos los sistemas de los orgasmos del cuerpo vuelven en su estado inicial de reposo y en el hombre se presenta el periodo refractario, incapacidad para conseguir una erección completa y otro orgasmo hasta que no ha pasado cierto tiempo de minutos a horas. Fase de la respuesta sexual. Sin lugar a dudas, sus estudios presentan un antes y un después muy evidente en los estudios de la sexualidad humana. Y además sentaron las bases para la revolución sexual de los años 60. Las bases fueron la clave para comprender profundamente la respuesta sexual humana y sobre todo para poder tratar sus posibles disfunciones sexuales. Para ellos propusieron la terapia sexual para disfunciones sexuales de mujeres y hombres. Disfunciones sexuales cuando existe una dificultad durante cualquier etapa de la respuesta sexual de un individuo. Deseo, excitación, meseta, orgasmo o resolución. Y esta respuesta sexual se deteriora significativamente. Las disfunciones son, en la mujer, frigidez, vaginismo y disfunción orgásmica. En el hombre, disfunción eréctil, impotencia, eyaculación prematura, eyaculación retardada
incompetencia eyaculatoria y eyaculación sin orgasmo. La sexología actual, pues, explica que, aunque se expresen de forma diferente, las disfunciones sexuales en hombres y mujeres son las mismas. Estas pueden estar relacionadas con la falta de respuesta del cuerpo en el aumento de la excitación, problemas de tumescencia, con el orgasmo o bien con el dolor durante las relaciones sexuales. Por otra parte, producto de sus investigaciones, Master y Johnson publicaron 3 obras. En 1966, Respuesta sexual humana, en 1970, Incompatibilidad sexual humana y en 1979, Homosexualidad en perspectiva. En cuanto a la vigencia y la aplicabilidad en todos los campos de la sexología, psicología, educación e investigación, se aplican los postulados sobre la respuesta sexual humana y terapia. Aún más que nunca se encuentran vigentes Master y Johnson. Inaugura una terapia sexual que se esfuerza por dejar a un lado los prejuicios morales, para ver a la pareja tal como es y entender cada problema sexual dentro de sus circunstancias. Con sentido común, todo esto ha conllevado la liberación sexual, la libertad para hacer lo que queramos de manera responsable. Tener la capacidad de elegir. Esto no significa necesariamente elegir una pareja para casarnos, tener novio, elegir tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, con 2 personas o simplemente no tenerlas con nadie. En cuanto a la autocrítica, como siempre para algunas sociedades, cada quien interpreta de manera lo que más le convenga. La revolución sexual parte de la libertad para tener relaciones sexuales con quien queramos tenerlas. Y esto está muy bien, pero hemos llegado a un punto que no estaba previsto en la liberación sexual original. La frivolización de las relaciones sexuales. El sexo es un acto de comunicación íntima y profunda que tiene consecuencias físicas y emocionales. Quitar al sexo esta trascendencia, convertirlo en mero acto de descarga física y la libertad, convertirla en libertinaje. Son 2 conceptos bien diferenciados que debemos tomar en consideración. A John Monaghan, sexólogo, psiconeuroendocrinólogo, nacido en Nueva Zelanda y residente en Estados Unidos desde 1947. Doctorado en Harvard en 1952. Considerado como el sexólogo del siglo XX, posee autor prolífico e investigador en identidad sexual, género y reasignación sexual. Recibió en el año 2002 la distinción de la Sociedad Alemana para la Investigación Sociocientífica en Sexualidad. Murió el 7 de julio del 2006, un día antes de cumplir los 85 años. Y aporte en sexología se encuentran que en 1951 usa por primera vez el concepto de género mediante el estudio de hermafroditismo, para referirse al componente cultural, fundamentalmente la influencia educativa en la formación de la identidad sexual. Hace un estudio de personas transexuales que lo llevó a constatar que la educación de las personas se les pueden asignar papeles que no se corresponden con el sexo biológico. Ello se convirtió significativamente en un aporte para el conocimiento científico, pues contribuyó a demostrar que la identidad sexual de las personas, ser macho o hembra, no está determinada por el componente biológico, cuestión que con posterioridad hace que reconozca el género dentro de la teoría feminista. Introdujo términos a la sexología como orgasmo seco en el varón, disforia de género, cronofilia, mapa de amor, papel de género, travestofilia, principio de Adán, principio de Eva, identificación cruzada, cruce de género. Sus informes se derivan del accidente de los gemelos Bruce y Brian. Estos eran 2 niños perfectamente normales que nacieron en Canadá, pero a los 7 meses de nacidos ambos comenzaron a presentar dificultades para orinar. Siguiendo el consejo del médico, sus padres llevaron a los niños al hospital para someterlos a una circuncisión. Un fatal accidente médico que llevó a Monet a experimentar con Bruce. Para el experto, el caso que presentaba la posibilidad de un experimento ideal, un niño que él pensaba que debería ser creado como género opuesto y que incluso contaba con su propio grupo de control y un gemelo idéntico, consideraba preponderante la reasignación de su sexo. Así que para seguir su progreso, el caso fue bautizado como John y Joan, y la identidad de Brenda fue mantenida en secreto. Para 1975, cuando los niños tenían 9 años, el Dr. Monet publicó un estudio detallado de sus observaciones. El experimento, dijo, había sido un éxito total. Sin embargo, cuando Brenda alcanzó la pubertad a los 13 años, comenzó a mostrar sentimientos suicidas.
pude ver que Brenda no era feliz como niña. Ante esta situación, los padres de Brenda optaron por no seguir consultando al Dr. Money. Poco después hicieron algo que el psicólogo les había advertido que no hicieran. Le dijeron a la niña que había nacido siendo niño. Semanas después, Brenda eligió volverse David. Fue sometido a una cirugía reconstructiva y eventualmente se casó. Cuando cumplió 30 años de edad, David sufrió una crisis de depresión, perdió su trabajo y se separó de su esposa. Y en el año 2002, su hermano murió a causa de una sobredosis. Y 2 años más tarde, cuando David tenía 38 años, la policía le informó a Janae y Ron que su hijo había suicidado. Money publicó más de 13 libros científicos. Hasta 1991 había publicado 300 artículos en revistas científicas. Recibió numerosos premios científicos otorgados por organizaciones médicas, psicológicas y sexológicas. Autocrítica. Diversos autores cuestionan los trabajos de Money y otros se han apoyado en sus investigaciones. Particularmente consideramos que cada quien debe vivir y experimentar su sexualidad como desee, al respetar el sexo biológico sin la pretensión del que el contexto sociocultural pueda cambiar su carga genética o hormonal. Vigencia y aplicabilidad. El humanismo científico de Money debe destacarse por lo mucho que su trabajo clínico y teórico ha contribuido a disminuir el sufrimiento de muchos hermafroditas, transexuales, bisexuales, homosexuales y parafílicos, y a mejorar la vida y la actitud comprensiva de muchos heterosexuales. Humanismo que se expresa también en su permanente compromiso con la libertad de expresión sexual y con los derechos sexuales de las personas. Richard Green nació el 6 de junio de 1936 en Brooklyn, Nueva York, psiquiatra y abogado, fundador e inventor de la investigación sexual. En 1973 trabajó para la atención médica de las primeras personas transgéneros de la Universidad de California, a favor de la descicatrización de la homosexualidad. En 1975 fundó la revista Archive Sexual y la Academia Internacional de la Sexualidad. Miembro de la Sociedad para el Estudio Científico de la Sexualidad, miembro de la Real Colegio de Psiquiatría desde 1994, fue presidente de la Asociación Profesional Mundial de la Salud Transgénero desde 1997 hasta 1999 y murió en Londres el 9 de abril del 2019 a los 82 años. Richard Green. Enfoque y aporte en sexología. En el año 1978 fue uno de los primeros miembros fundadores de WASS, Asociación Mundial de la Salud Sexual, y dirigió las publicaciones del Segundo Congreso Mundial de Sexología celebrado en Montreal. En el año 1979, miembro del comité fundador de la Asociación de Disforia de Género Harry Benjamin International. Dirigió la sexualidad humana, programa de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. El Dr. Richard Green, uno de los primeros y más críticos de la clasificación de la psiquiatría de la homosexualidad como un trastorno mental, inicia un debate sobre la desclasificación de la homosexualidad como una enfermedad mental. Argumentó energéticamente en favor de la desclasificación. Argumentó que los motivos para decidir la cuestión deben ser los encallados históricos y transculturales de la expresión homosexual, asociados a características psiquiátricas que acompañan a una orientación homosexual, las consecuencias emocionales a los homosexuales de la condena social. Propuso una distinción, nomenclatura más general entre parafilias y trastornos parafílicos ubicados en el Manual de Diagnóstico de la Sexualidad. Entre las obras más importantes de Green se encuentran, en el año 1974, Conflicto de la identidad sexual en niños y adultos. En 1979, La sexualidad humana. Y en 1987, El síndrome del muchacho de la mariquita y el desarrollo de la homosexualidad, donde advierte que no todos los niños afeminados serán homosexuales, pues determinados niños pueden mostrar receptividad especial hacia el homosexualismo. Según Green, no se ha podido comprobar si obedece a factores genéticos, prenatales o a ambos. En este caso, la crítica siempre está listo para una buena discusión teórica y científica con la misma energía y entusiasmo, y especialmente para la homosexualidad infantil. Se enfoca hacia las personas, familiares y amigos, padres que cuestionan el feminismo de los niños, orientando hacia algunas conductas propias de su curiosidad infantil, sin caer en castigos y ridiculizaciones ante los demás.
en cuanto a la vigencia y aplicabilidad, defensor enérgico de los derechos de los homosexuales y transgéneros en una serie de juicios de discriminación históricos. Se dio cuenta que la marginación de las personas debido a su identidad sexual y de género mientras se entrenaba para ser médico en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, un líder en el estudio de la sexualidad. Comparte sus conocimientos en eventos científicos y revistas del área de la sexología. Helen Singer Kaplan nació en Viena, Austria, el 6 de febrero de 1929 y murió en el año 1995 de cáncer a los 66 años de edad. Maestría en Psicología en 1952, doctorado en Psicología en 1955 y directora de la Human Sexuality Clinic del Hospital de Nueva York. Enfoque y aporte de la sexología. El modelo de Kaplan surgió a partir de sus experiencias clínicas con pacientes que sufrían disfunciones sexuales. Una de las mayores conquistas de Helen Kaplan fue promover en 1979 una modificación del modelo de respuesta sexual elaborado anteriormente por Master Johnson, que consistía en introducir el deseo como primera fase de la respuesta sexual. Su teoría se conoce como el modelo trifásico de la respuesta sexual humana y consta de 3 fases independientes: la fase de deseo, la fase de excitación y la fase del orgasmo. Esta etapa del deseo fue aceptada por la comunidad científica posteriormente. El deseo fue definido por Kaplan como sensaciones específicas de apetito o impulso sexual que mueven al individuo a buscar experiencias sexuales o mostrarse receptivo a ellas, y se inicia en diversas regiones del cerebro. Un ejemplo de esto sería cuando uno de los miembros de la pareja participa en la actividad sexual solo para satisfacer a la pareja aunque no sienta deseo de hacerlo. En la etapa de excitación, comprende la fase de excitación y meseta de Master Johnson y se caracteriza por el predominio de la dilatación de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, pero predomina en los genitales con la aparición de algunos cambios. En la etapa del orgasmo es un reflejo genital regido por centros neurales, espinales, una serie de contracciones reflejas en ciertos músculos perineales. La importancia del enfoque de Kaplan en 3 categorías separadas significaba que las disfunciones sexuales podían localizarse en una de estas 3 fases, estando cada una asociada en diferentes causas de manera de diagnosticar que adecuadamente el trastorno se podía saber en qué etapa se encuentra lo que respondería a intervenciones terapéuticas diferentes y específicas. Quizás la mayor contribución que Helen Kaplan a la sexología sea con respecto al estudio del cerebro y de los circuitos neurotransmisores en el inicio del deseo, lo que trasladó al centro de la sexología de lo genital al cerebro. Esto fue vital para empezar a percibir el papel del cerebro en la generación del deseo y por tanto en la sexualidad. Contribuciones plasmadas en sus obras: La nueva terapia sexual en 1974, Trastorno del deseo sexual en 1979 y La eyaculación precoz en 1989. La autocrítica. Postura sexual de gran importancia para la sexología. Más que una crítica, se resalta como una líder entre los terapeutas sexuales, científicos orientadores. Se destacó por sus esfuerzos para combinar algunas de las ideas y de las técnicas de psicoanálisis con métodos conductuales. Fue pionera en la terapia sexual durante la Revolución Sexual en América en 1960, debido a la defensa de la idea de que las personas deben disfrutar de las relaciones sexuales tanto como sea posible, en lugar de verlo como algo sucio y dañino. En vigencia y aplicabilidad, es líder en las terapias sexuales científicos orientadores, técnicas de psicoanálisis con métodos conductuales contemporáneos. El manual ilustrado de la terapia sexual explica los pormenores de una serie de disfunciones sexuales: frigidez, disfunción orgásmica femenina, vaginismo, importancia de la eyaculación precoz y los ejercicios eróticos específicos, contemplados con ilustraciones que se pueden practicar para resolver que aún se mantiene vigente las terapias sexuales. Quien les habla, Trinidad García. Continuamos con Eli Coleman. Eli Coleman nace el 25 de agosto de 1948 en Buffalo, Nueva York, profesor del Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria de la Universidad de Minnesota.
director y presidente de Salud Sexual, Programa de Sexualidad Humana. En el 2007 es nombrado primer presidente de Salud Sexual en la Universidad de Minnesota Medical School, fundador y editor de la Revista Internacional de Salud Sexual, presidente de la Sociedad y Estudio Científico de la Sexualidad de la Asociación Profesional Mundial de la Salud Transgénero y de la Academia Internacional de Investigación Sexual, consultor de la salud sexual de la Organización Mundial de la Salud, fundador y actual director del Consejo Asesor del Instituto Intimidad CICLAIR y copresidente del Consejo Asesor de Troya Salud Sexual. Obtuvo los siguientes premios: Premio de Salud Sexual de los Estados Unidos en el 2019, Premio al Servicio Ejemplar del Ciudadano General de Estados Unidos, Medalla de Oro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, Premio al Logro Científico Distinguido de la Sociedad para el Estudio Científico de la Sexualidad. Como pueden observar, Coleman tiene una amplia trayectoria en el campo de la sexología. En cuanto a los enfoques y aportes a la sexología, Coleman sostiene que los comportamientos sexuales podrían convertirse en un agente para trastornos compulsivos o adictivos. No existe consenso si estos patrones de comportamiento podrían describirse como trastornos psicosexuales, obsesivo-compulsivos, impulsivos o adictivos. La forma de describir estos patrones de comportamiento todavía están en debate y discusión. También Coleman sugiere que debemos promover la salud sexual, dejar morir viejos paradigmas y emerger nuevos paradigmas, proporcionar capacitación a profesionales de la salud, promover una investigación sólida y ética, acabar con el estigma y la discriminación, cambiar las leyes y las políticas sociales, cambiar puntos de vista religiosos y promover la tolerancia social para la diversidad. Es autor de numerosos artículos y libros sobre comportamiento sexual compulsivo, delincuentes sexuales, orientación sexual, disforia de género, dependencia química e intimidad familiar y sobre el tratamiento psicológico y farmacológico de una variedad de disfunciones y trastornos sexuales. Entre sus obras más destacadas se encuentran Etapas del desarrollo que viene hacia afuera en 1981, primera edición, Etapas del desarrollo del proceso que viene hacia afuera en 1981, segunda edición, Las mujeres bisexuales y lesbianas en el matrimonio heterosexual en 1985, Compulsión sexual contra la adicción sexual, un debate que continúa en 1986, y la bisexualidad, un desafío a nuestra comprensión de la sexualidad humana y orientación sexual en 1987. La autocrítica es evidente porque lamentablemente sus obras y artículos están en inglés y son de poco acceso a los demás idiomas, especialmente el español. Sus postulados mantienen mucha vigencia y aplicabilidad. Es miembro editor de la revista de Sexología. La revista está incluida en el catálogo de revistas de investigación científica. Allí pueden observar el link. Está auspiciada por la Asociación Española de Especialistas en Sexología, Academia de Sexología y Medicina Sexual, Instituto Spiel de Sexología y Psicología y Medicina Sexual, Flashes Wax y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los invitamos a consultar cada uno de sus artículos y a publicar sus artículos científicos. Joseph Piccolo nace en 1943. Es un psicólogo e investigador sexual estadounidense que se centró en la respuesta sexual femenina. En 1969 obtuvo su PhD en la Universidad de Yale, fue miembro del subcomité de disfunciones sexuales, es profesor emérito de ciencias psicológicas en la Universidad de Missouri en Columbia. Dentro de los aportes y enfoques a la sexología, se destaca que en un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental, denominado El Inventario de la Interacción Sexual, un nuevo instrumento, determinó que el bajo deseo sexual entre los hombres era mucho más común de lo que se pensaba anteriormente y atribuyó al movimiento feminista la reducción del porcentaje de mujeres anorgásmicas. Se enfocó a la respuesta sexual femenina. Entre sus obras se destaca que es coautor del libro de autoayuda Volviéndose al orgasmo con Julia Hinman. Esta obra se deriva de un video basado en la investigación de asistir a las mujeres con dificultades para alcanzar el orgasmo. Al igual que Coleman, la mayoría de sus obras y aportes se encuentran en inglés y su trayectoria sexológica es poco proyectada en español. Existen pocas evidencias
de la vigencia y aplicabilidad de sus enfoques y aportes. De allí el cuestionamiento a la poca literatura en español y el difícil acceso a sus obras. Continuamos con el destacado sexólogo Luis María Ayer Atucha. Nace en Buenos Aires, Argentina, el 20 de agosto de 1939. Obtiene una especialización de comunicación en población en la Universidad de Chicago y otra especialización en educación sexual y desarrollo social en la Facultad de Estocolmo, Suecia. Su maestría en comunicación social en la Universidad de Nueva York. Realizó el curso de posgrado Sociología para el Desarrollo auspiciado por la Organización de Estados Americanos. Su formación en sexología la obtuvo en la Facultad de Educación de la Universidad de Estocolmo en Suecia. Ejerció la docencia en el Centro Internacional de Comunicación Poblacional de Costa Rica. Ocupó los cargos de director de Información y Educación para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Trabajó como consultor para la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, Perú, Washington y como asesor del Fondo de Población de las Naciones Unidas para los programas de Ecuador, México y Guatemala. Presidente de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Y enfoques a la sexología, destacó que la reproducción y el sexo estaban íntimamente ligados en la mente del hombre de la antigüedad, y el sexo se tornó la forma más evidente de celebrar el misterio de la concepción. Por ello es importante tener en cuenta la planificación familiar como un componente inseparable de la salud de la mujer. En los métodos anticonceptivos, la humanidad ha roto con las barreras que se oponían a separar el acto procreativo de la sexualidad placentera. Así, este sexólogo inicia la producción de materiales educativos dedicados a educación en anticoncepción y educación sexual para jóvenes. Dentro de la serie producida se destacan una serie de películas documentales de corta duración de 10 minutos. Ayer Atucha representa conjuntamente con destacados sexólogos un baluarte de la educación sexual en Argentina y en el mundo. Ha destacado durante su trayectoria investigativa y académica que un elemento clave para encarar con éxito actividades educativas en el campo de la sexualidad humana es que el educador tenga conocimiento profundo de sus propios valores en cuanto a actitudes sexuales. Entre sus obras se encuentra Pedagogía de la Sexualidad Humana, Abordaje Integral de la Educación Sexual y Propuesta Metodológica para una Educación Dialógica y Participativa, Sexualmente Irreverentes y 7 preguntas críticas a 7 expertos en planificación familiar. También es importante destacar que su trabajo en la Sociedad Argentina de Sexología, donde también se fueron incorporando médicos, trabajadores sociales, da la importancia de reflexionar fuera del esquema salud-enfermedad sobre cuestiones como la anticoncepción, el aborto y la sexualidad, y mover un lugar determinante en las explicaciones basadas en la biología. Se inicia la creación de cuadernillos, cartillas, folletos y una revista llamada Contribuciones, que se repartía en los cursos y por medio de los agentes de propaganda médica y audiovisuales como cortos institucionales y de ficción con mensaje educativo. Una de las películas que logró más trascendencia fue el cortometraje Estás creciendo, que realizó Ricardo Alventosa, un director reconocido en el circuito cinematográfico de los años 60, con un guión de Luis María Ayer Atucha basado en los textos de Pastor Parilla. El corto se estrenó comercialmente en 1972 con una calificación que permitía a los mayores de 11 años verlas en compañía de un adulto y a los que superaban los 14 años verlas solos. Este es el inicio de una serie de materiales que han marcado la historia de la educación sexual en Argentina, al igual que una serie de investigaciones científicas sobre el comportamiento sexual. Como se puede evidenciar, es extraordinario el trabajo educativo realizado por este sexólogo, pero en nuestro país es poco el acceso a los materiales y obras. En lo que respecta a la vigencia y aplicabilidad, se mantiene activo en la Federación Sexológica Argentina, donde unifica el tema en materia de sexualidad humana, que comprende las disciplinas de regulación de la fertilidad, planificación familiar y métodos anticonceptivos. Atención a las dificultades y disfunciones sexuales, sexoterapia y educación sexual. Anualmente
FESEA realiza jornadas de actualización y entre sus funciones tiene la de certificar los educadores sexuales formados por las distintas instituciones que la integran. Actualmente se mantiene activo como conferencista en entrevistas y como asesor en sexualidad humana. A continuación, otro sexólogo que ha marcado la historia, Roberto Guindín, gran maestro y pionero de la sexología, cuya trayectoria en el campo de la sexología clínica y la educación sexual ha sido de gran valor para todos los latinoamericanos. Médico sexólogo, muere a los 78 años el 28 de julio de 2017. Ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1956 y en agosto de 1963 se recibe de médico. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina desde 1966. Fue profesor titular de Sexología y Salud de distintas universidades, Belgrano, Abierta Interamericana, docente de posgrado en Violencia Familiar en la Universidad del Museo Social Argentino, docente y profesor titular de la materia de Sexología Clínica en el curso superior de formación de médicos psiquiatras en el curso de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Director del curso de formación de educadores sexuales a distancia para personas que trabajan en discapacidad, miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica, presidente de FLACES, director de varias investigaciones originales en sexología clínica y educación sexual, medalla de oro de UAS 2013, Porto Alegre, en Brasil. El aporte y enfoque a la sexología se orientó hacia las relaciones sexuales en la tercera edad. Destacó que existen muchos tabúes al respecto. Se cree que la tercera edad son rígidas e incapaces de crecimiento. También se les considera hipocondríacas. Dado estos estereotipos, no es de extrañar que las personas sean vistas como asexuadas. Guindín propone un abordaje que considera exitoso. Postula que esta debe ser considerada una entidad clínica especial y diferente, de las que surgen de otras disfunciones sexuales que aquejan solo a varones o a mujeres. Esto es un producto de un trabajo científico presentado en el Foro de Sexualidad Femenina de Boston y luego publicado en el Diario de Sexo y Terapia Sexual. Analizó los casos de 200 parejas que por razones psicológicas, orgánicas o ambas no podían consumar su matrimonio, con todas las consecuencias que una situación semejante puede acarrear. Guindín explica que la disfunción eréctil es un problema del varón que tiene repercusiones sobre la mujer. Hizo énfasis en que los vínculos disfuncionales, como una historia individual de miedo a la intimidad y a la erotofobia compartida, justifican el cuadro en que la desinformación sexual, las situaciones traumáticas infantiles, las fallas en la constitución de la organización genital y la inmadurez de la pareja se suman para crear un vínculo con elementos de masoquismo y sabotaje mutuo del erotismo. Para ello trabaja con terapia cognitivo-conductual. Guindín publicó 20 libros con la colaboración de varios sexólogos argentinos. Entre ellas se destaca La nueva sexualidad del varón, La eyaculación precoz, un problema con solución, El rugido, potencia masculina, mitos, problemas y soluciones, La nueva sexualidad de la mujer, a la conquista del placer, la sexualidad femenina y la sexualidad de la pareja argentina con Cristina Friedman, quien era su esposa. La calidad y cantidad de sus ponencias en diversos eventos y publicaciones en revistas y libros a nivel nacional, regional y mundial suman varios centenares. Solo en los catálogos latinoamericanos de publicaciones sexológicas están registrados un número significativo de visitas y consultas. A pesar de su reconocimiento en Argentina y Latinoamérica, existe poca literatura sobre sus aportes a la sexología. En lo que respecta a la vigencia y aplicabilidad, se ha incrementado la educación sexual en las instituciones educativas argentinas, donde los docentes requieren capacitación en sexualidad para enseñar a sus estudiantes sobre sexualidad responsable. Su trayectoria está viva. A su muerte, la comunidad de sexólogos lamentó su desaparición física y continúan aplicando sus terapias sexuales. Estamos con el doctor Eusebio Rubio, médico cirujano en la Universidad de La Salle de la Ciudad de México en 1978, doctorado en sexualidad humana, PhD de la Universidad de Nueva York en 1988. Desde 1984 es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. En 1987 fundó la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Desde 1993
Ha realizado más de 25 estudios clínicos para el desarrollo de tratamientos farmacológicos de los problemas sexuales de hombres y mujeres. Fue el primer presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Desde 1997 ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Sexología. En julio de 2005 fue elegido presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y desde agosto de 2008 es editor asociado de la revista Diario Medicina Sexual. Sobre aportes y enfoques a la sexología, Eusebio Rubio sostiene que la sexualidad humana se puede estudiar como un sistema, basado en la teoría general del sistema, en donde el todo es la suma de las partes. Identifica 4 componentes básicos a partir de los cuales se construyen todas las manifestaciones sexuales. Propuso entonces el modelo de los olones sexuales o los 4 olones sexuales. Este modelo propone que todo el universo observable está conformado por sus sistemas que se organizan en sistemas de jerarquía mayor y que a su vez están conformados por sus sistemas organizados. El primer olón, la reproducción. Afirma Rubio que la potencialidad de reproducirnos es consecuencia directa del hecho de ser seres vivos. La sexualidad humana se ha desarrollado con sus múltiples niveles de manifestación y complejidades de organización e integración como resultado de la necesidad de la especie humana de reproducirse eficientemente. El segundo olón, género. En este contexto entendemos género como la serie de construcciones mentales respecto a la pertinencia o no del individuo a las categorías dimórficas de los seres humanos, masculina y femenina, así como las características de los individuos que lo ubican en algún punto del rango de diferencias. El tercer olón, el erotismo. El erotismo es un elemento de la sexualidad que nos remite a las experiencias más comúnmente identificadas como sexuales. En algunas mentalidades, sexualidad es erotismo. Otra vertiente de pensamiento identifica el erotismo con el amor, porque la vivencia erótica está muy frecuentemente relacionada con la experiencia amatoria. El último olón, vinculación afectiva interpersonal. Ninguna consideración sobre lo sexual puede estar completamente sin incluir el plano de las vinculaciones afectivas entre los seres humanos. El desarrollo de vínculos afectivos es el resultado de la particular manera en que la especie humana ha evolucionado. A mayor tiempo de desarrollo, mayor necesidad de cuidado. En este modelo es una ayuda para la inacabada tarea de lograr la integración del conocimiento científico de la sexualidad humana. Entre sus obras, Rubio ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales y nacionales, además de haber fungido como el coordinador científico de la Antología de la Sexualidad Humana, publicada por el Consejo Nacional de Población, una publicación de 3 volúmenes escrita por 85 autores. También publicó el libro Lo que todo clínico debe saber en sexología, disponible en la siguiente dirección electrónica. En una crítica se destaca su nivel de profesionalismo y trabajo como terapeuta hacia la atención profesional de problemas relacionados con la vida sexual, incluyendo el diagnóstico médico, el tratamiento psicoterapéutico individual y de pareja de estos problemas. Aquí su página web para consulta. Sobre la vigencia y aplicabilidad, el modelo de los olones sexuales se incorporó en el Programa de Promoción de la Salud Sexual, en el Plan y Programas de Estudio para la Educación Secundaria en México. En este programa, Rubio integró la visión del modelo holónico al enmarcar la sexualidad en el desarrollo de las potencialidades sexuales, como la reproductividad, género, vínculos afectivos y erotismo. De esta manera, cada parte de la sexualidad se va formando en un proceso de clarificación que se va integrando con los otros para ir formando una unidad sexual en un sistema tan importante como educar a los adolescentes en este programa. También Rubio participa en programas de radio y televisión, ha escrito libros, tiene talleres, conferencias y cursos y además practica su consulta privada como terapeuta sexual. Por último tenemos a Patricia Kelly, egresada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Universidad Autónoma de México. Ha tenido diversas actividades dentro de los medios de comunicación, destacando su trabajo en la radio mexicana, tanto cultural como comercial. A lo largo de 39 años ha conducido exitosos programas dedicados a la sexualidad humana, entre los que se destaca Íntimo en Radio Red, Séptimo Sentido, un grupo de Radio Fórmula.
la pareja, parejas disparejas en Radio Red y parejas disparejas y la familia en Grupo Radio Centro. Y en los últimos años a la defensa de los derechos de las mujeres en el programa Mejorando tu Vida Diaria. Dentro de sus aportes más destacados está que apoya a las mujeres para que resignifiquen su propio envejecimiento, para crear una cultura de envejecimiento activo y saludable, así como su proyecto de vida para que después de ser jubiladas o aun cuando tienen una vida que ellas creen que no vale para nada. Kelly, dentro de sus obras más destacadas se encuentran que en 1997 creó la columna Prohibido Tocar para el periódico Metro, teniendo como tema central la salud sexual. Del 2002 al 2008 escribió una columna semanal al periódico El Universal sobre la sexualidad en diferentes secciones del periódico, pasiones, galería, estilos. En el 2011 inició colaboraciones en la revista femenina Plenilunia sobre el tema del envejecimiento. Y en el 2014, con la editorial Sincronía Encuentros, publica el libro Mujeres Grandes, a partir de 26 entrevistas a mujeres mayores de 70 años que continúan en su gran mayoría trabajando y que han destacado en sus respectivas áreas. El tema de conversación, cómo viven su envejecimiento. Finalmente, Kelly es un ejemplo de mujer que derriba todas las barreras para adentrarse al tema de la sexualidad humana. Sus trabajos la consolidan como una de las mujeres más empoderadas y proactivas de esta época. Se mantiene activa en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Te invitamos a ingresar a su canal. Allí conseguirás toda la información sobre sus obras, conferencias, monólogos y demás temas de interés y de actualidad sexual. Hasta aquí nuestro encuentro con los destacados sexólogos norteamericanos y latinoamericanos que han dejado una huella imborrable y continúan fortaleciendo la sexualidad humana con sus postulados, retos, perspectivas, enfoques fundamentales para nuestra formación sexológica. No olviden que la vida es un secreto abierto, nada está escondido, todo lo que necesitan son ojos para verlo. Gracias.